Bienvenidos estudiantes de tercer nivel a este video que busca explicar de manera general en qué consiste la guía número 2 de la asignatura de lenguaje y comunicación y principalmente explicar y ejemplificar en qué consiste la actividad que deben realizar durante esta semana. Cuando abran la guía se van a encontrar que en ella se habla de los medios de comunicación masiva. En una primera parte se describen las características principales y los tipos de medios de comunicación masiva que existen. De modo general, podemos decir que este concepto hace referencia a todas las vías o canales físicos a través de los cuales se transmite información de parte de un emisor hacia un receptor que es colectivo. Que el receptor sea colectivo quiere decir que es masivo, que está compuesto por una gran cantidad de personas, por un número tan alto que es imposible determinar o individualizar a cada receptor. Dentro de estos medios de comunicación masiva, encontramos la Internet, la radio, la televisión, la prensa escrita, los libros, la publicidad, la propaganda y el cine. Cuando hablamos de Internet, hacemos referencia a el principal medio de comunicación masiva que se utiliza en la actualidad y que sirve como sustento o base a otros medios que hoy en día se utilizan, como son las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que ante la pregunta o la inquietud que a alguno de ustedes les podría surgir respecto a por qué Facebook, por qué Instagram no son medios masivos de comunicación, la respuesta es que el medio en sí, o sea, el medio propiamente tal, es Internet. Internet es el canal físico a través del cual nos podemos comunicar usando las redes sociales. Se describe luego el hecho de que la comunicación que se da a través de estos medios masivos es unidireccional. Que sea unidireccional tiene relación con esta misma característica de los receptores masivos. Está la cantidad de personas a quienes llega el mensaje que es imposible o muy dificultoso que pueda haber una retroalimentación respecto a lo que opinan, lo que creen, lo que les parece, los mensajes o la información que los receptores reciben. Por eso es unidireccional, porque los medios de comunicación masiva transmiten información y es muy dificultoso que haya una retribución informativa de vuelta. Unidireccional quiere decir que va en una sola dirección. Tal vez aquí sería bueno detenernos en ejemplificar cada uno de los medios masivos de comunicación. Cuando hablamos de los libros, no estamos haciendo referencia principalmente estamos haciendo referencia a toda la literatura, todos los libros de novelas, de poesía, libros o textos escolares, por ejemplo, que su información llega a un número muy amplio de receptores. Lo mismo pasa cuando hablamos de la prensa escrita. Prensa escrita no solamente son los diarios, los periódicos, sino también, por ejemplo, las revistas. Forman parte de esto. La televisión es un medio masivo de comunicación a través del cual se transmiten infinidad de mensajes que dependen mucho de los programas, de la programación que la televisión tenga, de los canales y de las finalidades o propósitos de cada uno de esos programas o canales de televisión. El medio físico es la televisión. Está llena de mensajes. Lo mismo en la prensa escrita. El medio físico es, por ejemplo, aquí el diario, pero ese diario está lleno de mensajes que pueden ser noticias, reportajes, entrevistas, columnas de opinión, etcétera. El libro es el medio físico, es el medio masivo de comunicación, pero dentro está lleno de mensajes que pueden ser diversos, porque puede tratarse de libros de ciencia, libros de historia, libros de literatura, etcétera. El cine es un medio masivo de comunicación porque tampoco es posible determinar con exactitud la cantidad de personas o el tipo de personas al cual está llegando el mensaje. La internet
que funciona a través o que funciona como base, tal como lo decíamos antes, como soporte de redes sociales, por ejemplo, la radio, en la que también, al igual que la televisión, se transmiten muchísimos tipos de mensajes, dependiendo, por ejemplo, de la finalidad, programas de entretención, programas deportivos, programas informativos, publicidad, propaganda, etcétera. Y los afiches publicitarios o propagandísticos, que son, por ejemplo, estos típicos carteles o letreros que usted ve en el negocio cuando va a comprar o que se ven en la autopista, en la carretera, cuando uno va en la micro o en el auto. Son medios masivos de comunicación porque tampoco es posible determinar la cantidad de gente a la que llega, porque es muchísima la gente que accede a mensajes a través de estos medios. Por eso son masivos. Se habla luego en la guía de los propósitos de la comunicación masiva: informar, educar, entretener y también formar opinión o persuadir. Se presenta luego un esquema que sintetiza los propósitos de los mensajes que se transmiten a través de esos medios y se señala también los medios de comunicación masiva que más se vinculan con ese propósito. Y por último, se da paso a la actividad calificada, donde se pide que usted realice el análisis de algún mensaje transmitido a través de un medio de comunicación masiva. Lo importante es que usted comprenda que estamos analizando mensajes transmitidos a través de los MCM, no el MCM propiamente tal. Esto quiere decir que usted tiene que seleccionar un mensaje transmitido a través de un medio, solo uno. Puede ser una noticia actual, un reportaje, una entrevista que encuentre en algún diario, en papel o digital, un programa radial actual que a usted le guste, una película, serie, teleserie, dibujo animado, etcétera, que usted vea actualmente por televisión. Lo mismo, pero que usted vea a través de internet. Plataformas como Netflix, por ejemplo, también les sirve analizar una película, una serie de ahí. Un libro que usted haya leído hace poco tiempo, a quienes les gusta la literatura. Una película que haya visto en el cine también hace poco tiempo, o una ficha de publicidad o propaganda actual que le llame la atención. Lo importante es que entienda que solamente debe seleccionar uno de estos ejemplos que yo le presento acá. Luego se le pide que complete el recuadro que se muestra acá. La parte en blanco, los rectángulos en blanco son los espacios que usted debe completar con la información que se le solicita acá. Y para eso yo le voy a mostrar un ejemplo que yo elaboré. Yo quise mostrar esto para que fuera más claro para ustedes. Entonces, ¿qué es lo que hice? Lo mismo que van a hacer ustedes. En mi caso, seleccioné una noticia. Para eso fui a un portal de internet, busqué una noticia que me llamara la atención, que fuera actual, pertinente con lo que estamos viviendo hoy en día. Leí la noticia y luego de eso me fui a completar el cuadro de análisis. Entonces, cuando me pide que escriba el nombre de mi mensaje, yo simplemente puse el título de mi noticia. Si usted selecciona, por ejemplo, un programa de televisión, pone el nombre del programa. Después se pide que explique brevemente el mensaje explicando de qué se trata. Yo, después de leer la noticia, pude descubrir de qué trataba esto. Y en este caso se trataba de información que entregó hoy el ministro de Salud y el subsecretario respecto al aumento en el caso de contagios y fallecidos por COVID-19 en Chile y con las cifras correspondientes. Principalmente le estoy pidiendo que aquí, por favor, me explique de qué se trata el mensaje que usted está analizando, porque yo, al momento de revisar su actividad, tengo que ser capaz de entender de qué se trata. Luego se le pide que identifique el medio de comunicación a través del cual se transmite el mensaje que seleccionó. En el caso de lo mío, como era una noticia, el medio de comunicación es la prensa escrita, el diario La Tercera. Luego tiene que mencionar y explicar a qué tipo de receptores está dirigido el mensaje. En el caso de esta noticia está dirigido a las personas chilenas en general, ¿verdad? Porque en una noticia puede acceder cualquier persona
a su lectura. No así, por ejemplo, si usted elige un programa de televisión que se dé en un horario de adultos, después de las 10 de la noche, por ejemplo, en la televisión chilena, probablemente ese programa no va a estar dirigido a todas las personas, sino que a personas adultas. Entonces ahí usted tiene que pensar bastante bien cuál es el público al que está dirigido su mensaje, dependiendo de las características que tenga. Después se le pide describir dos fortalezas o características positivas. Yo, por ejemplo, en base a la noticia, digo que es una fortaleza que permite información, permite que nos informemos acerca de las cosas que están pasando en el país. Otra fortaleza de mi noticia es que el lenguaje que se utiliza es comprensible por los receptores. No hay palabras rebuscadas y a mí me parece que eso es algo positivo. Después se me pide describir dos debilidades o características negativas. Yo puse, principalmente ambas se vinculan con lo mismo, con el tema de que hay demasiada publicidad que interrumpe el acceso a la información. Desde mi punto de vista eso es negativo. Explico por qué. Recuerden la importancia de explicar el por qué. Y finalmente se le pide que exprese su opinión personal al respecto, si usted cree que el mensaje que escogió es un aporte o no al momento actual que como sociedad estamos viviendo. En el caso de mi noticia, sí es un aporte, porque de hecho se trata del tema de la pandemia y entrega información importante. Entonces, doy mi opinión, digo que sí es un aporte y lo más importante, explico por qué lo es. Fundamento mi opinión. Eso es lo que usted tiene que hacer. Ahí se pone como recordatorio mi contacto telefónico y mi correo en caso de cualquier duda. Se pone también la fecha máxima de envío de esta actividad. Recuerde que mientras menos actividades haga, más actividades y calificaciones pendientes está acumulando para cuando retornemos a las clases presenciales. Por eso, idealmente entonces, haga las actividades y pregunte en caso de cualquier duda. Y lo último que se muestra acá es la tabla que yo lleno, no usted, esto yo lo completo cuando valore, evalúe, califique sus respuestas al análisis que usted presentó. Espero que este ejemplo, este video en general, les haya servido para orientarlos un poquito más respecto a cómo deben trabajar esta segunda semana en la asignatura de lenguaje y comunicación. Espero que les vaya muy bien y que se encuentren muy bien de salud también ustedes y sus familias. Hasta luego.